Hola, ¿cómo le va? Bienvenido a este espacio en que, como le digo siempre, traemos lo mejor del mundo del arte y del entretenimiento. Y también les he dicho en alguna oportunidad que me baso a veces en alguna efeméride para poder así, a partir del personaje principal de la efeméride o del autor o de lo que sea, poder hacer el programa o encontrarle el tema al programa. Y hoy vamos a hablar de la gran novela americana que cumple 100 años en estos días de haber sido publicada por primera vez. ¿Cuál es esa gran novela americana? Acá la tengo en mis manos, El Gran Gatsby. Usted sabe muy bien, porque posiblemente si no ha leído el libro ha visto la película, que es el libro de Scott Fitzgerald, que en algún momento apareció como personaje en la película de Woody Allen, Medianoche en París. Recuerda aquel grupo de personajes famosos que Woody Allen, con mucha clase, simpatía y diversión, mostró en Medianoche en París. Scott Fitzgerald, el autor, o Francis Scott Fitzgerald, el autor del Gran Gatsby, junto a su esposa Zelda, es uno de los protagonistas o intérpretes dentro de aquella película de Woody Allen, Medianoche en París. Todo eso vino de la mano de Scott Fitzgerald cuando escribiera El Gran Gatsby. ¿Qué es El Gran Gatsby? Es un drama americano que transcurre en 1922 en Long Island. Allí vive en una mansión maravillosa un personaje un tanto oscuro, misterioso, que no se sabe muy bien de dónde viene. Se sabe quizá a dónde va. Ama el lujo por sobre todas las cosas. Scott Fitzgerald, a través de esta novela tan atrapante, que trata sobre una vida disipada o vidas disipadas que se movían en los locos años 20 en ciertos sectores de los Estados Unidos y sobre todo de la ciudad de Nueva York y también de Chicago, por ejemplo. Él hace una semblanza de lo que está sucediendo o estaba sucediendo en su momento en los Estados Unidos en algunos círculos. Es decir, el contrabando, la ley seca, la prostitución, las fortunas venidas de lugares no muy santos, los amores, las infidelidades, los adulterios, el art déco, el art nouveau. Es decir, allí hay una mezcla de cierto sector de la sociedad estadounidense, sobre todo neoyorquina, que lo mostró el gran Scott Fitzgerald de una manera estupenda. Pero al mismo tiempo, los estudiosos que se han dedicado a analizar el Gran Gatsby se han dado cuenta que fue una llamada de advertencia, porque ese sueño americano que estaba por sobre todas las cosas promovido o armado o declarado por los inmigrantes que venían del viejo continente, ese sueño americano también tenía sus visos de violencia y de cierta postura bastante negativa que había que evitar, porque todo eso significaba contrabando, significaba armas, significaba mafia, etcétera, etcétera. Entonces, Scott Fitzgerald, que tenía espíritu periodístico, escribió esta novela muy bien reflejando esos peligros que significaba esa forma de vida, ese buscar a toda costa el sueño americano, a través de como fuera. Y sí, tenía sus riesgos. Es la historia de Jay Gatsby, un joven
que tiene alrededor de 30 años, millonario estadounidense, que no se sabe muy bien de dónde viene, y es la narración en primera persona de un amigo de Jay Gatsby, de Nick. Nick, que viene del medio oeste norteamericano, va a estudiar a la ciudad de Nueva York, se encuentra o se conoce con Gatsby, se hacen grandes amigos y él se entera de algunas cosas. Por ejemplo, que Gatsby tiene un gran amor que conoció en otras épocas y que se ha reencontrado con él o ella, y que es una mujer casada. Y que es una mujer casada que tiene un marido, no un santo también, que tiene un amante. Y bueno, todo se precipita en forma de tragedia. Si usted no leyó el libro o no vio la película o las películas, las versiones que hay del Gran Gatsby, yo no le voy a decir cómo termina. Pero digamos que todo tiene un precio. Y aquí, en esta novela aleccionadora, moralista, hay un precio que pagar, o hay varios precios que pagar. Usted recuerda que el cine, en la década del 70, mostró el Gran Gatsby con Robert Redford y Mia Farrow en los roles protagónicos, es decir, ese hombre misterioso, enamorado de esa muchacha casada. Bien, hace poco tiempo lo vimos a Leonardo DiCaprio y Carey Mulligan haciendo esos mismos roles. Me gustó mucho más la primera versión. Es como que la postura y la adustez de Robert Redford personificaba mucho mejor al personaje de Jay Gatsby. Pero de cualquier manera, esta otra versión que tuvimos, más moderna, más modernosa, con Leonardo DiCaprio, también significó una buena producción. Creo que usted tiene que tener en cuenta que junto a un John Dos Passos, por ejemplo, Scott Fitzgerald escribió la gran novela americana. Es decir, ese sueño del inmigrante que venía a hacerse la América, que también sucedió en Argentina, pero allá con otras condiciones, además con otras raíces, porque aquellos en su mayor parte eran primero ingleses, después holandeses, después llegó toda la inmigración italiana, fue diferente. Acá llegaron más los italianos y los españoles. Allá fueron otras corrientes migratorias las que llegaron a las costas de los Estados Unidos. Y sobre todo la mafia italiana, usted sabe muy bien que durante la ley seca hizo de las suyas y tuvo sus víctimas, tuvo sus victimarios. ¿Qué más le puedo decir de Gran Gatsby? Usted, si vio la película, sabe que allí el derroche era realmente increíble. Y si vio la película Babilonia, donde se narran los primeros momentos de la historia del cine en Los Ángeles, en Hollywood, se dio cuenta de que aquello era tirar manteca al techo. Era así, era una forma descontrolada de vida que el pueblo norteamericano, la mayoría, no tenía idea que eso estaba sucediendo. Eso sucedía en las clases sociales más altas, que tenían otra llegada, otro poder, porque el dinero, poderoso caballero, siempre puede todo, o casi todo. Bueno, el Gran Gatsby es la gran tragedia americana, diría yo, más que la gran novela americana. Es la gran tragedia americana que sirvió, quizá, para que algunos o muchos que pretendían llegar a hacer eso que consiguió el Gran Gatsby, por ejemplo, se detuvieran en el camino y lo pensaran mejor. Posiblemente, o no, porque la codicia siempre está en el ser humano. Y esta es la historia de una codicia
mal encaminada, mal llevada, con un final bastante duro, porque es el precio que hay que pagar. Le decía que el cine ha llevado a El Gran Gatsby en 2 o 3 oportunidades a la pantalla, y también se ha escrito la vida de, se ha filmado la vida de Scott Fitzgerald junto a su esposa Zelda, que terminó en un manicomio, estragada por el alcohol y, me imagino, las drogas del momento, que no sé, eran otras drogas diferentes a las que hay ahora, pero eran opiáceos, sin ninguna duda. Fue fascinante todo aquello, el cine y la literatura lo han mostrado. Le decía que John Dos Passos tiene algunas novelas que siguen este camino del Gran Gatsby o de Scott Fitzgerald, pero nunca de la manera en que se ha posicionado este libro. Muy interesante todo, muy interesante porque es una época que los argentinos acá no vivimos de la misma manera. Si bien hubo mafia, si bien también estaba la mafia italiana que hizo de las suyas, la opulencia en la cual se vivió o vivió alguna clase alta hacia arriba en los Estados Unidos, acá fue mucho menor. Acá fue mucho menor. No vamos a entrar en disquisiciones de por qué aquello fue diferente. Tenemos la misma edad, pero fue diferente. Todos lo sabemos y el cine lo ha mostrado de una manera estupenda. Bien, señores, esto ha sido traerles a ustedes, a partir de estos 100 años del Gran Gatsby, una rememoración o un recordatorio de lo que fue la vida en ciertas clases sociales privilegiadas, entre comillas dicho esto, en la ciudad de Nueva York y en las grandes capitales norteamericanas, sobre todo en Long Island, donde fue a parar la mayor parte de esa altísima burguesía o clase alta que se reunió allí y que hizo de las suyas. Yo me despido hasta la semana que viene. Agradezco a todos ustedes que están siempre mirando. A Marcelo Moreno, un abrazo muy grande. Ni bien se pone en el aire el programa, él ya está escribiendo a los pocos minutos y siempre con ese cariño. Y bueno, tanto Gustavo como yo estamos sumamente agradecidos. Y a toda la gente que nos sigue, que cada vez son más y cada vez nos llenan de satisfacción. Por supuesto, no dejan de llamar la atención algunas cosas que pretenden que cambiemos o que mejoremos, y cómo no, por supuesto, así tiene que ser. Hasta la semana que viene, un beso grande para todos. Chao.